necesarios para llegar a ser un buen gobierno, se está convirtiendo en un desgaste innecesario. Para hablar acerca de los temas de la comunicación y cómo la comunicación ayuda a poder tener un clima de gobernanza apropiado, me acompaña el licenciado Brian Morales. ¿Cómo está mi licenciado Brian Morales? Un gusto de tenerlo aquí con usted. Con usted es un hombre que asesora a diferentes instituciones y empresas en el área de la comunicación. Licenciado Morales, cuéntenos, ¿cómo ve usted este espacio tan largo de transición del presidente Yamatei? ¿Cree usted que va a sufrir un desgaste innecesario? ¿Cómo debería enfrentar a él este proceso? Claro, buenas noches, Richard. Buenas noches a la amable audiencia de la Red TV. En definitiva, el tema de la comunicación es algo muy importante porque es la forma en la que los políticos, los gobiernos pueden transmitir los mensajes que desean a sus audiencias. Y en esta elección, en este proceso, ha sido algo atípico de los procesos eleccionarios en Guatemala porque es la primera vez que hay tanto tiempo entre la elección de un presidente y la toma de posesión. En esta brecha es muy importante que el presidente electo pueda dosificarse, ya que las acciones que está tomando no son del todo tan correctas, tan asertivas, en cuanto a que está opinando de temas que tienen gran trascendencia a nivel nacional e internacional en política nacional, en política internacional, en política exterior, y estos temas de relevancia, como mencionaba al inicio, de trascendencia, no le permiten crear ese vínculo de confianza y de credibilidad con la audiencia, y asimismo está también generando ciertas tensiones y ciertos roces que no son convenientes con la actual administración. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un candidato le diga, un candidato electo pero que no ha tomado posesión, que está a 5 meses de tomar posesión, le diga al presidente actual, usted no tome decisiones y quiero que me involucre en su administración? ¿Cree usted que esa es una actitud correcta o una posición un tanto soberbia? Pienso que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta en este caso. Primero, el temperamento y la personalidad del presidente electo. Él es alguien que se ha caracterizado durante muchos años por tener este temperamento fuerte, de ser muy rudo, a veces muy agresivo, pero también de tener mucha ansiedad de llegar al poder. Ha tenido desde 1992 relevancia política y ha estado intentando llegar al poder en varias ocasiones como alcalde, como presidente, y ahora que ya logró llegar a ser electo como presidente de Guatemala, hay cierta ansiedad de poder ya tomar el control y empezar a tomar decisiones. Pero como decía al inicio, no creo que sea algo conveniente empezar a pelearse con la actual administración cuando todavía hay una brecha, porque él tiene que demostrar que no solo es un buen candidato, sino podría ser un buen presidente, un buen líder de país. ¿No le parece, licenciado Morales, que da la impresión de que el señor Alejandro Yamatei todavía no se ha dado cuenta que la campaña ya terminó? Es más, hoy pasé por cerca del antiguo hospital militar y había una valla donde decía, gracias Guatemala, Alejandro Yamatei. Entonces, me parece como un culto a la personalidad. ¿Esto le suma puntos en su imagen pública o le está bajando? Realmente Porque la... una cosa es Mm. tener carácter fuerte y otra cosa es ser abusivo. Definitivamente. Bueno, si lo analizamos desde un punto de vista técnico-psicológico, podríamos hablar incluso de un trastorno explosivo intermitente. Pero eso ya tendrían que ser los profesionales en esta área los que lo diagnostiquen. Yo más creo que es una ansia de control que se tiene y es típico de los candidatos que tuvieron muchos años intentando llegar al poder y por fin lo logran. Un claro ejemplo de esto es el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que pasó tantos años haciendo campaña que cuando por fin llega cree que sigue siendo esa figura, ese personaje aspiracional que promete, que quiere un cambio, pero cuando ya está en la administración pública el escenario es totalmente diferente. Incluso el equipo de trabajo que pueda conformar. No es lo mismo un equipo de campaña que va a crear mensajes publicitarios, emotividad, que va a crear todos estos mensajes a un equipo de gobierno que va a administrar las percepciones que todo un país y todo un planeta puede tener en relación a un líder. Vemos que, al igual que el presidente Morales y Pérez Molina, el presidente electo Yamatei se
se toma la molestia él de dar todas las respuestas, de ser la persona central de las conferencias de prensa, a diferencia de lo que hizo en su momento Álvaro Colón, que tenía un equipo de comunicación que era el filtro, o lo que hacen los presidentes de otros países que solamente aparecen para temas específicos. Hábleme de la necesidad de una figura intermedia, una figura que pueda suavizar la relación del presidente con los medios de comunicación, en este caso de un vocero. ¿No cree usted que el presidente Yamatei debería tener como un jefe de campaña que salga y que tenga el desgaste que los medios producen? Porque él es el que lanza la pelota, la batea y la agarra a la mitad del campo. Sí, definitivamente el tener un vocero presidencial es algo muy importante. ¿Cuál es Ya la que importancia del vocero, no solo para el presidente, sino que para todas las instituciones? para cualquier persona es muy importante contar con un profesional de la comunicación que pueda regular estos mensajes, que pueda ser el intermediario entre el personaje, el presidente o la persona que está a cargo de la institución y la audiencia, porque este profesional de la comunicación va a dedicarse a construir precisamente estas líneas de tener trato con los medios, de poder manejar su agenda, de poder ser consultor específicamente en los detalles, en su alineación personal, en su discurso, en su tono de voz, en muchos elementos que conforman la comunicación. Y esta persona es la que va a responder las preguntas y va a salir a tratar con la prensa, porque está entrenado para eso. Pero un presidente debería estar centrado en la gestión, en estar directamente tomando decisiones políticas, en estar socializando también a nivel de instituciones, a nivel de sectores. Y toda esta labor, si él la realiza adecuadamente, puede dejar entonces el espacio para el vocero, que es una figura de confianza, que va a tener voz en las reuniones, que tiene que estar empapado de todo lo que se platica y de todo lo que se puede proyectar, pero que no va a tomar decisiones, solo va a comunicar, a transmitir esos mensajes. Y de hecho, el presidente electo, Alejandro Yamatei, ya presentó a la persona que va a hacerse cargo ¿Quién de la es? Secretaría de Comunicación Social. Es la licenciada Vanessa de Fonseca. Vanessa de Fonseca. Sí, la he visto en algunas fotos. Ahora fíjese que me llama la atención que las empresas están dejando a un lado esta función, porque digamos en el caso de la muerte de los soldados, donde de alguna manera está involucrada de manera colateral está involucrada de manera colateral esta empresa Naturaceites, ¿verdad? Esta gente no ha manejado la comunicación de una manera que se le pueda desvincular de estos hechos delictivos. Sí. En el caso de la comunicación institucional, ¿cuáles cree usted que fueron los peores errores que cometió el actual presidente Jimmy Morales, ¿verdad?, a lo largo de su gestión? Bueno, creo que desde un punto de vista externo podríamos mencionar muchas cosas, pero cuando ya se conoce la interioridad de la administración pública, hay muchas situaciones que no se toman en consideración. Creo que el principal error de comunicación del gobierno del presidente Jimmy Morales fue no tener una misma línea de acción o un mismo discurso con el vocero presidencial. Es un error gravísimo que el vocero presidencial diga una cosa y el presidente diga otra. Creo que ese fue uno de los principales errores que se tuvieron a nivel de comunicación del gobierno y no saber manejar una buena relación con la prensa. Porque a veces se piensa que tener amigos en la prensa, que tener amigos en los medios de comunicación es la vía correcta o pagarles incluso pauta oficial. Pero la buena comunicación, las buenas relaciones con la prensa no solo tienen que ver con eso, tienen que ver con el respeto del periodista, de la labor periodística y que se puedan manejar ordenadamente y adecuadamente los temas. Si en el momento en que se está hablando un tema, viene un periodista y pregunta algo que no tiene que ver con el tema que se está tratando en ese momento, respetuosamente el vocero debería tener temple y decirle, me permite un momento, voy a averiguar si es que no lo sabe o responder brevemente, pero tiene que ver mucho con cuál es la estrategia que se está manejando. Y recordemos que a nivel de estrategia puede ser algo activo, agresivo, que proponga temas sobre la mesa, o puede ser algo pasivo. Puede ser de esperar, de agazaparse, de ver qué temas se van a poner sobre la mesa y sobre eso reaccionar. Entonces creo que ese balance es el que se debe tener para poder manejar bien estos temas, porque al final de cuentas la población es la que necesita estar informada, necesita saber
qué va a hacer el gobierno, cómo están manejando los recursos, qué planes tienen a futuro incluso, y esa figura del vocero presidencial es básica en este caso. Bueno, vamos a ver cosas interesantes. Ejemplo, cuando hablamos de un gobierno, hablamos de la persona que encarna el gobierno y estamos viendo un cambio de percepción en la población salvadoreña con respecto a su presidente Nayib Bukele, quien tiene un alto grado de popularidad, pero que ya empezó a dar síntomas de desgaste, porque prometió una comisión en contra de la impunidad, una CICIES, pero resulta que es una comisión manejada por él, ¿verdad? Entonces ya los que estaban de luna de miel con el presidente ya se pusieron, ya levantaron las manos, incluso gente de Guatemala, como gente del grupo Semilla, ¿verdad? Lo ha señalado de querer implementar una oficina de investigación privada al servicio de él, no para investigar la corrupción de todo el país e investigar la corrupción de sus propios funcionarios, sino que tener como una pequeña oficinita de investigación para sus fines personales. Considerando esto, licenciado Morales, lanzar una propuesta en el furor de la lucha en contra de la corrupción y como se va a la CICIG, yo voy a lanzar otra comisión de lucha contra la corrupción. Quiero que me cuente, uno, su percepción con respecto a la celeridad para hacer esa propuesta y dos, ¿cuál va a ser el futuro de esta comisión presidencial que pretende crear el presidente Yamatei, esta comisión nacional en contra de corrupción? ¿Cómo ve usted eso? ¿Va a tener buena recepción o le espera un futuro trágico como lo que está pasando en El Salvador? Definitivamente en cada proceso electoral hay temas que se ponen, por decirlo algo, de moda, o son los temas en boga. Puede ser el trabajo, puede ser la pobreza, puede ser la desnutrición, en este caso es la corrupción. El tema que se ha venido manejando y que fue muy relevante desde el año 2015, con todas las manifestaciones, y que la población se dio cuenta que un ente externo podía ser funcional para poder investigar todos estos casos y le dio esperanza a mucha gente de que el sistema podía cambiar. Y esto fue bien capitalizado y bien aprovechado por el presidente Nayib Bukele, que definitivamente ve que en su país, que en El Salvador hay una necesidad también de luchar contra la corrupción, pero diseña esta propuesta a su medida, diseña esta propuesta fuera del marco completo de cómo se debería solicitar una comisión a la ONU, sino que lo hace desde la presidencia. Y creo que ese es un error estratégico. Y al momento en el que convierte sus redes sociales en algo muy populachero, quizás podría pensarse que es cercano, pero le resta seriedad a la gestión del presidente Bukele al utilizar su Twitter para hacer nombramientos, para hacer despidos. Ya cuando se tiene que hablar de temas serios, puede que la población no lo tenga tan en cuenta. Y el momento en el que también se sabe que tiene casos detrás que no van a ser investigados por esta comisión presidencial, entonces es donde se rompe ese romance, podríamos decirlo, entre sus electores, entre los grupos que lo apoyan y el presidente. Ahora en el caso de Guatemala, creo que es una espada de doble filo que el presidente electo esté ofreciendo una nueva comisión interna que se va a dedicar a perseguir casos de corrupción, porque muchas personas estaban ya habituadas a la CICIG y a sus procedimientos, otros estaban totalmente en contra, y esa es la división que como país hemos tenido a lo largo de estos meses. Muchas personas están a favor de la CICIG, de la gestión, de la labor de CICIG, más no de sus procedimientos, y por eso solicitan que ya no se acepte más injerencia de entes extranjeros. Entonces el presidente electo, Yamatei, propone conformarla por personas de Guatemala para que investiguen estos casos, pero no se trata de comisiones, se trata de capacidades en el Ministerio Público, de capacidades en la policía y de capacidades a nivel Es de que justicia. si él está promoviendo una comisión presidencial, en este caso, una comisión presidencial o una comisión diferente, esto está en contra de la misma Constitución de la República que define claramente que es el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y en el caso fiscal la SAT los que tienen que investigar. Entonces, pienso yo,
puede tener muy buenas intenciones, pero su nivel de desgaste está siendo acelerado por decisiones apresuradas de carácter populista, ¿verdad? Que pretenden mantener viva una imagen y una popularidad de tiempo de campaña en lo que debería ser un tiempo técnico de transición, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros nos encontramos con todo este problema. Y es que la comunicación, amigos televidentes, de un gobierno es lo que le da confianza a las empresas, es lo que le da tranquilidad. Hay una percepción importante, pero bueno, y al tema de la comisión vamos a ver cómo se desarrolla. Hay una cosita interesante que me gustaría que platicáramos, y es que vemos ahorita un estado de sitio. A su criterio, ¿cree usted que se ha manejado bien el tema del estado de sitio? ¿Hay desinformación? Las redes sociales, ¿qué papel ha jugado? Porque realmente la gente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue César Montes? ¿No fue César Montes? Porque mire, si no fue César Montes, ¿por qué hay órdenes de captura? Porque las órdenes de captura son previas. ¿Qué lo relaciona? ¿Cómo ve usted todo eso? Bueno, definitivamente desde el tema de comunicación debemos tomar en cuenta que la población necesita estar informada, necesita que la administración le rinda cuentas, le explique cómo fueron los hechos, las razones, los detalles, pero al momento en el que se lanza una versión y esa versión no tiene coherencia con otras versiones que se lanzaron después O versiones posteriores del mismo vocero del ejército, pues ahí pierde credibilidad totalmente esto. Además, fíjese que esto del estado de sitio es como asustar con el petate del muerto. Dice, no, van a venir a hacer masacres, van a venir a hacer esto, van a hacer compras millonarias. Oiga, la gente no se dio cuenta que el Congreso de la República aprobó el estado de sitio, pero con ciertas limitaciones en el gasto. No es un estado de emergencia donde pueden hacer lo que les da la gana y hacer fiesta y chinchilete, sino que es algo así. Pero eso, licenciado Morales, veo yo que no ha sido comunicado correctamente y que los opositores del actual régimen se lo están restregando en la cara, ¿verdad? Es que la falta de acceso a la información es lo que desgasta la figura de las instituciones, de las empresas, de los gobernantes, porque entonces las personas empiezan a obtener versiones de otras personas, de los líderes de opinión locales. Entonces, si los medios de comunicación no son asertivos en cuanto a transmitir los procedimientos, los detalles y explicarle con un lenguaje que la población pueda comprender, entonces empiezan a obtener las versiones de otras personas, del vecino, del amigo, del que opina siempre en los grupos de las redes sociales. En los grupos de WhatsApp, que siempre hay algún sabelo-todo. Entonces, se informan a través de estos intermediarios no oficiales y es donde viene el problema, porque entonces genera desinformación y esta desinformación provoca caos, psicosis y demandas que están construidas sobre falaces argumentos. Bueno, licenciado Morales, muchas gracias por su participación. Vamos a estar pendientes del tema de la comunicación en este tiempo de transición. Esperemos que el licenciado Alejandro Yamatei frene un poco su protagonismo, se dedique más al tema técnico, que delegue y que él se guarde, porque le esperan 4 años de desgaste completo. Muchas gracias, licenciado Morales, muy amable. Vamos a un corte comercial acá en Conexión GT. Yo soy Richard Shaw y no cambien.